Educación en la época de Juárez. En 1857 se sentaron las bases de la separación entre la escuela y la iglesia, la libertad de enseñanza proclamada en la Constitución de dicho año. El 7 de julio de 1859, Benito Juárez estableció que el gobierno liberal de la República procuraría que aumentara el número de establecimientos de educación primaria gratuitos, pues estaba convencido de que mediante la instrucción los pueblos podían alcanzar la prosperidad. De 1867 a 1869, las leyes orgánicas de instrucción política tuvieron gran impacto positivo en la educación en México. El 2 de diciembre de 1867, Benito Juárez legisló para que la educación de las y los mexicanos fuera gratuita, obligatoria y laica. El 2 de diciembre de 1867 se fundó la Escuela Preparatoria Nacional con el objetivo de estimular el conocimiento científico. También en esa fecha se publicó la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios, que buscaba la reorganización de la educación nacional. El mismo 2 de diciembre de 1867, en el aspecto educativo durante el nuevo periodo de Juárez, se crearon dos despachos nuevos, el de Instrucción Pública y el de Fomento. El 15 de mayo de 1869, el gobierno de Juárez expidió una nueva ley de instrucción pública. En ella se mantuvieron la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria, pero se suprimió la enseñanza de la religión, adquiriendo la enseñanza elemental y las características de obligatoria, laica y gratuita, que conserva hasta nuestros días. Y finalmente, en 1870, el doctor Barreda tuvo el mérito de adaptar por modo admirable la filosofía del positivismo a las necesidades pedagógicas de México. (1867) Escuela Normal Preparatoria. Escuelas normales contribuyeron en críticas hacia la dictadura. Díaz se preocupó por incrementar la educación, pero solo con los jóvenes de clase noble. 1881. Apertura de escuelas normales. Para instruir a los maestros y a partir de ahí expandir una educación primaria, la educación carecía de estructuras firmes. Algunos pedagogos de los cuales influenciaron en la educación fueron Pestalozzi, Froebel y Herbart. 1882. Escuela Normal en la Ciudad de México. La Escuela Normal para Profesores se fundó provisionalmente en el Instituto Literario de Toluca. Ahí se formaron los preceptores que presentaban en las escuelas de primera, segunda y tercera clase. 1882. Reunión de pedagogos para la implementación del proyecto educativo. Porfirio realizó congresos. Durante el porfiriato se sentaron las bases de la educación pública. Quería darles educación a todos para incrementar la economía. Una de las metas era de democratización educativa, afirmó Porfirio Díaz. 1892. Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Desde el 1 de noviembre sirve a la educación al ser formadora desde 1892 de profesores y licenciados en educación primaria. 1895 a 1896. Cine. La primera exhibición pública del cinematógrafo de los hermanos Luis y Auguste Lumière en México fue el 14 de agosto de 1896. 1905. Se creó la Instrucción Pública y Bellas Artes. La instrucción encargada de la cuestión educativa a partir de la era independiente, en 1821, fue el ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, que en 1867 se transformó en Secretaría de Justicia e Instrucción Pública y desde 1905 se llamó Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. 1904. Creación de manera definitiva de los jardines de niño. En enero se establecieron de manera definitiva los jardines de niño en la Ciudad de México. Se fundaron dos. El primero llevó el nombre de Federico Froebel, bajo la dirección de la profesora Estefanía Castañeda. El segundo, de nombre Enrique Pestalozzi, se le asignó a la profesora Rosaura Zapata. Monumento a la Revolución. El contrato de construcción del Palacio Legislativo Federal fue firmado el 30 de febrero. Sería la obra que culminaría el gran desarrollo nacional que se dio durante el Porfiriato.
1908. Proclamación de Educación Primaria. Se declara pública y solemnemente el principio de la educación primaria. 1910. Fundación de la UNAM. Fue el 22 de septiembre de 1910, en el marco de los festejos del centenario de la Independencia de México, cuando se inauguró la Universidad Nacional, en una ceremonia presidida por el presidente Porfirio Díaz, y donde el discurso de apertura lo hizo Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública. Educación en la Revolución. Durante el movimiento armado de 1910 había una crisis política y social, por lo que se refiere a la educación. Se creía que esta sería la ruta idónea para lograr la unidad nacional. Joaquín Barana Justo Sierra quería que la educación realmente respondiera a las necesidades del país. Deseaba que esta tuviera el carácter de popular y lograr a través de ella la integración nacional. El presente artículo se aborda el estudio de la política educativa que se vino desarrollando en México a partir del movimiento revolucionario de 1910 hasta la obra educativa de José Vasconcelos. El 30 de mayo de 1911 se aprobó el proyecto de ley con el que el gobierno acepta la responsabilidad económica para solventar este tipo de escuelas fuera del Distrito Federal. El 1 de junio de ese mismo año se pone en marcha. En 1911 se presentó una iniciativa para instituir las escuelas de instrucción rudimentaria, cuyo propósito era enseñar a leer y escribir en castellano, así como aritmética elemental a los campesinos analfabetos, principalmente indígenas, aunque en realidad se trató de un proyecto no congruente que solo se utilizó como una herramienta contra la naciente revolución. Abarca los modelos pedagógicos extranjeros que se introdujeron a México con el fin de ofrecer una educación más acorde al niño. Describe de manera general el debate que suscitó la propuesta educativa de Venustiano Carranza. Tratan de la vida y obra educativa de Vasconcelos, así como de la situación que guardaba la educación superior en esa época. En 1915, la legislación zapatista expidió la ley sobre la generalización de la enseñanza, en la cual se planteaba la prohibición del clero a impartir la educación para combatir la ignorancia y la dominación, así como para construir la libertad. Establecer los planes y programas a nivel nacional, difundir y extender las escuelas a todo el territorio y que la educación debería estar federalizada. En el Congreso Constituyente dio inicio el 1 de diciembre de 1916. Se debatieron las ideas surgidas del movimiento revolucionario y el proyecto de Venustiano Carranza. La escuela durante la revolución en el 1917 se revisan los principales antecedentes que dieron origen al contenido del artículo 3 de la Constitución de 1917. El Congreso Constituyente del 17 elevó por primera vez el rango constitucional en la educación laica obligatoria y gratuita. En 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública bajo la dirección de José Vasconcelos, el cual organizó los departamentos en que se dividiría la nueva institución, quedando en primera instancia las tres ramas: escuelas, a medio de las escuelas elementales, bibliotecas para sacar la cultura al pueblo, bellas artes, otro medio importante para llevar la cultura y de una forma amena. En 1921 las escuelas rudimentarias dieron inicio al principio de la federalización de la enseñanza, fundamento que servía para crear. En cuanto a la educación urbana, en 1925 se crearon las primeras 5 secundarias dependientes de la SEP. Las escuelas no tuvieron gran demanda,